Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo actuar ante fallos y comportamientos anómalos, comportamientos erráticos, problemas que se nos presentan al usar los programas. Vamos entonces a ver la actuación ante casos de fallos de programa o comportamientos raros, erráticos, no esperados. En primer lugar, hay que comprobar si se trata de problemas del propio ordenador o de la instalación. Si la instalación está mal, si es un fallo del programa, del ordenador, entonces no es un fallo propiamente de uso del programa, sino que realmente está mal. Hay algo defectuoso, hay algo que no funciona correctamente y que provoca que funcione mal ese programa. Si el fallo es general, se produce en cualquier momento, usando cualquier programa, haciendo cualquier cosa, entonces ya es un problema técnico, ya es un problema de que está algo mal, no es del funcionamiento del programa o del ordenador, sino que hay algo que está mal. Entonces habrá que hacer la revisión técnica, habrá que llevarlo a un técnico para que lo revise. Si el fallo se produce en un programa en concreto, si siempre ocurre con un programa, al utilizar un programa, entonces comprobar que esté actualizado y consultar si ese error se debe a algún fallo del programa, si ya es propio de ese programa, y si no, pues consultar al servicio de atención al cliente y que nos digan si es un fallo del programa o es un problema que tenemos a mayores. Bien, aparte de eso, no hay que confundir que el programa funcione mal, que tenga un fallo, a que se deba a acciones, a operaciones que no podemos realizar. Por ejemplo, que yo quiera escribir encima de una imagen. Yo estoy aquí con la imagen, la tengo ahí en el documento, me pongo ahí, quiero escribir, no funciona, entonces lo achacamos a que está mal el programa. ¿Vale? Eso ya también tenemos que tenerlo en cuenta. Puede haber acciones que no me permita realizar porque no es posible. En este caso, si quiero poner un texto, tendría que utilizar un cuadro de texto. Un cuadro de texto que es un objeto flotante, y ahí introduzco el texto y se llama objeto flotante porque flota sobre el resto de objetos. Y ahí ya pondría el texto y ya podría poner lo que quiera y ponerlo donde quiera. Luego habría que ajustar el color para que no coincida con el del fondo y todo eso. Pero no es que sea un fallo del programa, es una acción que no se puede realizar. Otra situación que también puede ocurrir es que yo intente escribir en una zona del documento que aparentemente podemos escribir, pero no puedo. Bien, en el caso de Reuters, esa situación se debe a que el documento aún no ha llegado hasta ahí. El documento no existe en este punto. Yo quiero escribir aquí, veo que la imagen llega a esa altura, pero no puedo escribir. Eso se debe a un funcionamiento de LibreOffice, de Reuters, porque el documento realmente, digamos a nivel técnico, para LibreOffice no ha llegado más allá de la primera línea. Técnicamente, a entender de Reuters, no hemos escrito ningún texto. Este texto está en un cuadro de texto, esto es un objeto, es una imagen, y estos son cosas distintas del texto. Esto no es texto propiamente hablando. Son cosas que hemos puesto ahí, objetos. Para escribir,
yo ni siquiera puedo ir a la segunda línea. Si os fijáis, por mucho que pulse aquí, no voy a poder avanzar. El documento ni siquiera tiene texto, a ojos de Reuters. Entonces, es el sistema que utiliza y es como funciona. Si queremos poder cambiar donde queramos y introducir lo que queramos, pues entonces tenemos la alternativa de Microsoft Office pagando el precio correspondiente. Esto es un programa gratuito, entonces tiene su forma de funcionar, de ser. Vale, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Lo gratuito también tiene un precio. Vale, pues entonces simplemente si quiero ir aquí, tengo que meter saltos de línea, introducir los saltos con aceptar, con intro, como se hace normalmente, y una vez ahí, a esa altura, ya puedo escribir. Pero que sepáis que se debe a eso. Si no puedo ir a una zona, no puedo marcar una línea para escribir ahí, es porque el documento aún no ha llegado ahí, no existe en ese espacio. Luego, otros casos que también se nos pueden dar es cuando introducimos determinados caracteres que crean formas gráficas. Por ejemplo, si yo introduzco una serie de caracteres del símbolo de la suma, el más, el símbolo más normal y corriente, el que hay en la calculadora, o el que tenemos ahí al lado de Enter, el símbolo más, sin más, haciendo el juego de palabras. Pongo ese grupo de caracteres, de símbolos, le doy a aceptar y automáticamente me crea una tabla. Es una tabla pequeñita, pero luego podría trabajar en ella. Vale, digamos que son accesos para introducir rápidamente determinados elementos, en este caso una tabla. Ahora, si introduzco, por ejemplo, el guión, varios guiones, o varios negativos, si se desea, es lo mismo, el guión del teclado que el símbolo menos de la calculadora es el mismo símbolo. Introduzco varios negativos o varios símbolos de guión, le doy a aceptar y me crea una línea. Me hace una línea de división. Bien. Esta línea, ojo con ella porque puede dar bastante problemas y suele causar problemas. Si podemos deshacer, mejor. Si no, pues para borrarla ya va a ser complicado. Nada, ya no se puede. Vale. Pues aquí tenemos el primer fallo o el primer comportamiento errático. He introducido los símbolos, negativo, el guión normal, he metido unos cuantos guiones, le he dado a aceptar, e igual por despiste me ha creado la línea. Si no anulamos esa línea, tenemos este problema. Me ha empezado a añadir líneas, intento borrar y me dice que no hay. Si meto líneas nuevas, ya me monta todo ahí el lío y ya no puedo anular esa línea. Por eso, hay que tener cuidado con estas acciones que aparentemente no tienen ninguna complicación, hasta pueden resultar curiosas, pero cuando se nos presenta este caso, ya no son tan agradables. Bien, aquí tiene un fallo, que es que si pongo esa línea justo en la última línea de texto, no me permite eliminarlo. Fijaros que tampoco es una línea de dibujo, no es una línea gráfica que yo inserto y luego puedo eliminar. Vale, no es así, es una línea de texto, pero
digamos que se queda en el limbo y ya no puedo eliminarla. ¿Cómo hacemos en este caso? Pues lo primero es deshacer. Si puedo irme hacia atrás, vale, pues estupendo. Corregimos y listo. Igual pierdo algún contenido que tenía creado de antes, pero lo voy elimino esa parte para recuperar, digamos, el control del documento. Vale, ¿qué pasa si no puedo deshacer? He estado escribiendo, he estado media hora escribiendo y ocurre que detecto esa circunstancia. Bien, aquí hay dos opciones. Si hemos guardado el documento, después de que pasase eso, lo tenemos complicado, porque una vez guardado, ya queda guardado. Digamos que ya el fallo queda guardado en el documento y va a permanecer en él. Ya está incrustado en el documento, por así decirlo. Si nos hemos dado cuenta a tiempo y aún no hemos guardado, no lo dimos a guardar. Vamos a recordar que LibreOffice actualmente no tiene guardado automático, tiene sistema de recuperación, pero no guarda automáticamente. Ojo con la diferencia, porque no hace un guardado el documento. Guarda datos de recuperación. Funciona muy bien, prácticamente en todos los casos, pero no guarda la copia, no guarda el documento. Así que si no he guardado el documento, no le he dado a guardar manualmente en la flechita, en guardar, pues la solución es lo que se denomina cortar por lo sano. Cortar por lo sano es, tengo un problema, tengo una parte que está mal, entonces lo que hago es perder la parte que está bien, sin guardar, la parte sana, digamos, pierdo esa parte, sacrifico esa parte para conseguir recuperar el documento antes del fallo, de ese fallo catastrófico, digamos, irrecuperable. Bien, pues para eso lo que hago es cerrar el documento, pero no lo guardo. No guardo, entonces se pierde todo, se pierden los cambios buenos, la parte buena y la parte que está mal. Se pierde lo que está bien y lo que está fallando. Le digo que no guarde, se cierra el documento, lo volvemos a abrir. Vale, pues en este caso no tiene nada guardado, he perdido todo. Lo normal es que tengamos ya parte del documento guardado, no ha sido así, entonces he perdido todo, pero ahora tengo el documento listo para utilizar. Tengo el documento de nuevo bien para seguir utilizándolo. Bueno, aquí evidentemente, como es un documento nuevo, no hay nada que hacer, pero si el uso normal, en una situación normal, pues tendríamos guardadas partes del documento y entonces no se pierde todo, perderíamos la parte que está mal. ¿Qué ocurre si tampoco funciona? Lo que pasó en el primer caso, tenía ahí la línea de texto y ahora no me deja eliminarla. Aquí sí, parece que al principio de la página sí deja, pero si nos ponemos en el caso de que no deja, si esto se mantiene, en este caso esta línea, no puedo eliminarla y ya he guardado, y aunque salga sin guardar, se mantiene porque ya está guardada, ya ha quedado dentro del documento. Como última opción, copiaríamos el contenido bueno, digamos, el que está bien, me lo copio y me lo llevo a un documento nuevo.
Es decir, lo que hacemos es trasvasar el contenido que está bien a un documento nuevo y seguir ahí. Si el error también lo lleva al otro documento, al nuevo, entonces copiar una parte menor. En vez de coger el contenido que teníamos en ese momento, coger un poco menos y ver si así evitamos ese fallo. Si aún así copiando tampoco permite, pues ahí ya no habría mucha más solución. Pues ya, por ejemplo, o sacarle un pantallazo, o con una aplicación del móvil que lea código, que lea texto, un OCR, pues recuperar el texto, un OCR, un reconocedor de caracteres, recuperar ese texto y volver a darle formato, si es un documento muy importante. En ese extremo estaríamos hablando ya de un documento corrupto, es decir, un documento que está inutilizado, tiene un fallo irrecuperable, tiene ahí un elemento o una situación que no se puede deshacer, que no se puede eliminar, y entonces, a efectos prácticos, inutiliza el uso del documento. Otra situación que se puede dar es cuando tenemos un documento que suele producirse, por ejemplo, en LibreOffice. Tenemos un documento y se abre con una versión antigua de LibreOffice. Yo creo el documento en mi ordenador, se lo paso a otra persona y esa persona tiene un programa, una versión más antigua, igual puede dar problemas. Incluso entre versiones del mismo tipo, la misma versión, puede también ocurrir que se vea distinto. Pues por algo tan simple como la resolución. Yo aquí tengo una resolución X en mi ordenador y otra persona lo ve en el portátil, que suele tener resolución diferente, y puede que lo vea pues de otra manera. Entonces aparecerá el texto descolocado o las gráficas en otro sitio y casos de ese estilo. Se puede producir ese tipo de situaciones, que el documento no se vea igual que en el ordenador original, donde se hizo, simplemente porque cambia de resolución. En ese caso, para evitar que se den esas situaciones, que se produzcan esas situaciones, podemos utilizar el formato PDF. El formato PDF lo que permite es ver el documento de la misma manera en cualquier dispositivo, ya sea un ordenador, un portátil, un televisor, un móvil, etc. Se adapta el contenido al dispositivo y nos aseguramos de que se va a ver ese documento de la misma manera que nosotros lo estamos viendo en nuestro ordenador. El inconveniente es que no se puede modificar directamente. Entonces, si necesitamos enviar un documento y que sea editable, hay que tener en cuenta, hay que contar que en LibreOffice puede producirse diferencias. Diferencias, pues, como comentamos, ya hasta cierto punto graves. Que el texto quede descolocado. Por ejemplo, una circunstancia que me suele pasar es que cuando envío los documentos a imprimir, si los envío en LibreOffice, pues como van contenido tan junto, tan apretadito ahí en las hojas, a veces al llevarlo, cuando lo abren en la papelería, pues aparece en 2 hojas. Yo igual mando un documento con una hoja y luego lo abren allí y le salen 2 hojas, porque por la configuración, lo que sea, no muestra todo en una hoja y el programa decide que eso no cabe en una hoja y lo muestra en 2.
Para evitarnos esas situaciones, ese tipo de problemas, pues se pueden mandar en PDF. Si es necesario editarlo, se puede mandar una copia en Reader, pero podemos tener esa serie de inconsistencias. Para guardar en PDF tenemos ya el botón directamente de exportar a PDF o desde imprimir, imprimimos a PDF, que es lo mismo que un archivo, pero en formato PDF. Y las opciones son las mismas. Le damos a imprimir, me pide dónde guardarlo, le ponemos el nombre y me guarda ese archivo en PDF. De esa manera yo este documento lo voy a poder abrir en cualquier dispositivo de esta manera. Ya digo, en un móvil se va a ver mucho más pequeño porque la pantalla es pequeña, en otro se ve de otra manera, pero siempre se verá así, con la misma distribución. Y no corremos el riesgo de que se vea descolocado. Bien, cuando se da el error, una de las primeras medidas, cuando vemos que algo no funciona como debería, yo quiero pegar una imagen y vemos que no la pega, o la pega en otro sitio, lo primero es colocar el ratón y ver si nos da alguna indicación. Acerco el puntero, me pongo ahí y a ver si me da alguna indicación, si identifica ese elemento con alguna información, línea de texto, lo que sea, si me da algún mensaje. Si no es así, intentamos también salir con la tecla escape. Estamos haciendo una acción, no funciona, pues la tecla escape me permite en ocasiones salir de ahí, de esa acción, escapar de esa acción, y a veces pues basta con hacer así. Usando la tecla escape, a veces solucionamos. Otro caso es que sea un problema de formato. Yo tengo una imagen, tengo esta imagen, la copio, la saco de internet, donde sea, y al pegarla aquí, pues me da un problema. Se pega mal, se pone encima de otro elemento, me aparece descolocada, vale, ahí no me deja, me aparece en la mitad de la imagen, o una zona en blanco, lo que sea, me da un fallo al pegarla. Eso puede deberse a que esa imagen lleva un formato que no vemos, que desconocemos y que está provocando un conflicto, un problema al pegarlo en el documento. Bien, entonces en este caso, en vez de pegarlo directamente en el documento, lo vamos a abrir, lo vamos a pegar en el programa de dibujo de imágenes. Gráficos, vale. Abrimos en Windows el Microsoft Paint, el de toda la vida, el editor de imágenes, aquí en Linux, por ejemplo, el Color Paint, el editor que tengamos de imágenes, el editor básico, pego ahí la imagen y con esta acción debería anular ese formato que nos da problemas. Lo pego,
lo vuelvo a copiar, me vuelvo al documento y lo pego otra vez. He copiado un documento, una imagen de internet o donde sea, copio una imagen, la he pegado en el documento, me da problemas, se ve mal, está mal colocada, lo que sea. Entonces elimino esa imagen y lo que hago es pegarla en el editor de imágenes, Microsoft Paint, Color Paint, el que tengamos. La pego, la vuelvo a copiar y vuelvo a llevarla al documento. Si es el caso de un texto, también puede ocurrir lo mismo. Yo tengo un texto, lo copio, me voy al documento y al pegarlo, pues se pega mal. Me lo pone con un formato raro que luego no puedo cambiar o me da cualquier problema. Entonces hacemos lo mismo que en el caso de las imágenes. Me abro el editor de texto, no es el mismo que el procesador de textos. Reader y Word, por ejemplo, son procesadores de texto, son programas completos, por así decirlo. Aquí nos vamos al editor. El editor, por ejemplo, en Windows, bloc de notas, WordPad o editor de texto en caso de Linux. Pego el texto y, al ser un programa básico, solo pega lo que es el texto. Todo lo que es el formato y otros añadidos se eliminan. Lo copio del editor, me voy al procesador y ahora lo pego sin formato. Y ahora ya puedo editarlo y darle el formato que yo quiera. Como vemos, las dos formas de proceder son las mismas. Imágenes o texto se abren con un editor básico de imágenes o de texto, el que corresponda, y desde ahí lo copiamos de nuevo ya en limpio, digamos, sin el formato. Otra opción para el texto es con pegado especial. Dentro de pegado especial tenemos texto sin formato. Si el texto me da problemas a la hora de pegarlo, pego de forma especial, sin formato, y hace lo mismo. Si aún así llega algún problema, tenemos el editor de texto. En cuanto a las imágenes, hay que tener cuidado porque si son gráficas, las gráficas pueden estar enlazadas con los datos de la hoja. Pueden ser gráficas activas. En ese caso, pues, o pega bien o no se puede pegar bien. No hay ninguna forma de solucionarlo. O mantiene los datos, al momento de copiarlo, mantiene los datos, o se pierden. Entonces la gráfica se mostraría a cero, digamos, o se mostraría mal. Eso ya depende si permite copiar o no la gráfica con los datos. Ahí ya no es cuestión del programa, sino de la forma en la que se creó esa gráfica y la forma que permite copiar esos datos. Bien, luego también puede darse otra situación que es que no me deja hacer nada o pase algo raro ahí. Yo estoy en un sitio, quiero escribir y resulta que me está haciendo una cosa extraña. Vale, esto bueno, es bastante evidente, pero para ver el ejemplo. Pongo ahí un texto, pongo lo que sea y me lo pone de una manera que no corresponde, que no debería ser así, no es la que esperábamos que haga. Y estamos buscando la causa y no la encontramos. Todo está bien, la configuración parece que está bien, no hay nada especial. Entonces, lo que podemos hacer es comprobar los caracteres de control.
es decir, ver lo que es el esqueleto del documento, el armazón. Tenemos una función que es ver caracteres no imprimibles, que son los códigos de control del diseño de la página. Y nos va a permitir ver qué tipos de controles se están aplicando en el documento. Para eso me voy a ver y tenemos la opción caracteres no imprimibles, caracteres de control, marcas de formato y estilo o similares. En este caso, marcas de formato, en el menú ver. Abrimos ahí y vemos los controles. Y ahí me indica cuál es la situación o qué formato, qué estilo se está aplicando en esa zona. Aquí vemos que el formato de control está ahí y me indica que el fin de línea está a la derecha. Vale, pues esto, al cambiar la alineación, me marca el fin de la línea y el carácter de fin físico de esa línea de texto. En este caso no varía mucho, pero puede haber otras situaciones en las que nos permita descubrir o conocer cuál es el problema. Nos da información a mayores de cuáles los controles que se están aplicando en ese punto. Y ahí vemos dónde está cada elemento. Es una ayuda que a veces nos puede ser útil. En otras situaciones, si yo quiero moverla, por ejemplo, una imagen, que a veces no me deja directamente, es tan sencillo como pulsar fuera y volver a seleccionar ese elemento. Vale, ahí se me descoloca un poco, lo ajustamos. Si no me dejara mover la imagen, como es el caso, pulso fuera del elemento y vuelvo a pulsar y ya podría o tendría la opción de moverlo. A veces son casos tan sencillos como eso. Si el elemento está bloqueado y aunque haga eso no puedo, por ejemplo, mover la imagen, ahí se me ha quedado fija. Un recurso que tenemos es cortar esa imagen, ese elemento, lo quito de ahí y me lo llevo a otro documento o al editor de textos, como hicimos antes. Lo pego, lo copio y lo llevo de nuevo al documento en el que estaba. Repito, tengo un elemento que no puedo actuar sobre él, por ejemplo esta imagen no puedo moverla, estoy arrastrando y no me hace caso, ha quedado ahí bloqueado, corto la imagen, me voy al editor, mejor que el documento, porque si tiene algo mal, igual bloqueo el otro documento y ya tenemos doble problema. Editor de imágenes, pego, quito lo que tenga ahí mal, copio, me vuelvo al documento y lo vuelvo a pegar. Y esto pues también es una opción que suele funcionar. Ahí se quedó ahí algo atravesado, algo quedó atascado, cortamos todo, lo sacamos de en medio, lo llevamos a otro lado para que quede fresco, sin añadidos, lo copiamos y lo traemos de nuevo. Es un poco parecido cuando pegamos la imagen original y daba problemas. Pues la cosa es quitarle ese formato que está ahí dando problemas y pegar la imagen tal cual.
Luego, ya siguiente nivel, cuando ya estamos en un bloqueo del programa, si se bloquea el programa, pues poco se puede hacer. Cerrar el programa y esperar a que no se pierdan muchas cosas. Si se produce un bloqueo total del equipo, ya no solo a nivel del programa, sino es todo el equipo, se ha colgado el ordenador, como se suele decir, entonces lo que hacemos es un apagado de emergencia. Aquí es importante que nunca tiremos del cable, nunca desenchufemos el ordenador, porque eso puede causar una sobretensión y afectar físicamente al ordenador. Los ordenadores disponen de un sistema de apagado, los nuevos desde hace unos años ya vienen con un solo botón, los que ya son un poco más antiguos vienen con un botón de reinicio, pero también incluyen el apagado de emergencia. Entonces, el apagado de emergencia, lo que hacemos es mantener pulsado el botón de apagado, de encendido apagado, mantenemos pulsado hasta que se apague el ordenador. Esto, normalmente el estándar son 4 segundos. Pulsamos el botón durante 4 segundos y esperamos a que se apague. El ordenador se apaga solo. Digamos que desconecta la corriente de forma controlada, sin pegarle ahí un chupinazo de corriente. Y una vez apagado, soltamos el botón, esperamos unos segundos y volvemos a pulsar. Y entonces ya el ordenador se enciende normalmente y bueno, pues recuperamos lo que esté guardado, lo que no, lógicamente se pierde. Es muy difícil que apagando de esa manera el ordenador no se apague, y si se da el caso, pues bueno, lo mejor, si es posible, apagar la regleta, que es más rápido, porque al desenchufar, mientras desenchufamos, estamos haciendo contactos y enviando sobrecargas al ordenador que no le sienta muy bien. Entonces, en el peor de los casos, intentar apagar la regleta. Y si no queda más remedio, evidentemente, pues tirar del cable, tirar del enchufe, no del que está en el ordenador, porque al final a la larga acaba estropeándose. Y poco más, esos son los fallos más comunes. Nos hemos centrado en LibreOffice, pero se aplica a cualquier programa. Sobre todo lo típico de no poder escribir texto, no poder escribir imágenes, elementos que no podemos eliminar o que al pegarlos quedan mal, es lo habitual. Y eso, si son fallos generales ya hay que revisarlo, y los casos que hemos comentado a nivel de uso, pues serían estos básicamente los principales. Si hay que apagar el ordenador, apagarlo con el sistema de emergencia, manteniendo pulsado hasta que se apague, y es la mejor forma de evitar daños mayores, de reducir los daños en la medida de lo posible. Pues nada más, espero que os sea útil y que os ayude si se os da esa circunstancia, que esperemos que no sean demasiadas. Y seguimos en los próximos vídeos. Nos vemos. Saludos.